Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Amor que transforma y amigos que nos están viendo y que se conectan con nosotros, ya sea por YouTube o por Facebook. Sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanzas para el crecimiento espiritual. Estamos estudiando el libro de Efesios, que ya lo vamos a terminar. Ya vimos todo lo que Pablo escribió a los Efesios y que también Dios nos habla a través de eso. Y bueno, espero que esté interesante y ahí te invitamos, ¿verdad? Que si te faltó ver algún episodio o algo, te metas a nuestras páginas, ya sea de YouTube o de Facebook. Ahí están los capítulos de cada de esta serie de las cartas del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Así es que te invitamos a que lo puedas estar checando. Fue muy interesante esta serie, muy padre. Y dale like, compártelo. Te invitamos también que puedas seguir siendo de bendición a otros, ¿ok? Así es que te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y pues vamos a empezar, vamos a darle tiempo a la enseñanza de hoy, que pues ya es la que le da el cierre a esta serie, a esto que estudiamos de Efesios, y vamos a ver cómo termina la carta del apóstol Pablo y todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cómo es el cierre de todo lo que les empezó a decir a los Efesios desde el principio. Pero antes de cualquier cosa, acompáñame a hacer una oración y a pedirle al Espíritu Santo que sea el que tome el control de este tiempo, que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos enseñe. ¿Ok? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, en este tiempo, siempre por el amor que recibimos de ti, Dios, por la misericordia, por el perdón, por la gracia, Dios. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de tu mano recibimos. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Sé tú exaltado por sobre todas las cosas. Y te pedimos, papi, que tú tomes el control de esta enseñanza, que tú nos hables, que tú nos visites, que tú hables a través de mi vida, Espíritu Santo, que traigas una palabra revelada a cada corazón y que este sea un tiempo de crecimiento y de edificación juntos. Sigue bendiciendo a cada uno de mis hermanos y amigos que nos ven por este medio, Señor. Levanta, fortalece sus vidas. Padre, que ellos aprendan a amarte y a conocerte más de todo corazón y que tú estés haciendo cosas increíbles en la vida de cada uno de nosotros. Exaltamos tu nombre y adoramos tu nombre porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pues bueno, ya poniendo esto delante de Dios y pues ya diciéndote que esta es nuestra última lección de esta serie del libro de Efesios, de las cartas del apóstol Pablo, pues ya vamos a ver cómo el apóstol termina, cómo les escribe al final, cómo se despide de los Efesios y pues ya con broche de oro, ¿verdad? Una vez que él, pues vimos en los primeros capítulos cómo habla del poder de la revelación y que todo lo que como hijos de Dios tenemos en Cristo, que era importante que ellos lo supieran. Vemos que no solo en Éfeso, pero sí fue una de las iglesias donde pues había muchos conflictos entre ellos, y en la mayoría de las iglesias el conflicto era por ser griego, por ser judío, por no ser judío, por ser romano o de otra, o sea, el que no era judío era gentil de cualquier nacionalidad que fuera. Pero entonces entre gentiles y judíos eran los conflictos y Pablo les dice no, nosotros estamos llamados a una misma fe, a un mismo bautismo, a un mismo Dios, ¿sabes? Un mismo Padre. Y entonces empieza a decirles cosas y dice, yo pido a Dios que les dé un espíritu de revelación para que puedan entender las riquezas de la gloria de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, y eso los va a poder llevar a entender todo este proceso de la salvación, de la redención, para que ya no seamos que unos somos, no, pues los judíos sí estamos bien en el paquete de Dios, ¿no? Los gentiles no, y ahora tienen que hacer esto para encontrar el favor de Dios. Y Pablo dice, no, ya no es necesario eso, porque en Cristo todos somos hermanos, todos somos uno, ¿sí? Ya no hay diferencia entre judío, entre griego, entre romano, entre lo que sea. No, ya todos vamos a la misma línea como hijos de Dios, ciudadanos del cielo, ¿verdad? Como reyes y sacerdotes. Entonces, en este punto, Pablo empieza a explicar cosas, les habla de los dones, del llamado ministerial, habla de que aquí es donde se habla de los 5 ministerios, pero Pablo nos enseñó que fueron 4, ¿verdad? Que veamos que era profeta, evangelista, apóstol
y el otro es maestro y pastor, que los consideran que realmente es uno porque generalmente o particularmente el pastor tiene que tener este don de enseñar y de hablar la palabra. Entonces por eso algunos autores lo centran en que es uno solo, pastores y maestros. Pero bueno, aquí lo importante es que dice, todo esto Dios lo ha puesto para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos, para que seamos edificados. Y entonces estos ministros, ya sea profeta, evangelista, pastor, maestro o apóstol, están para servir a la iglesia, para que tú puedas a través de ellos recibir esa bendición, y que ellos están para servirte a ti también, ¿verdad? Como parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces vemos todo esto que habla el apóstol Pablo, y ya en la segunda mitad de la carta, cuando ya empieza a hablar de la vida cristiana fundamental, de elementos importantes, ¿verdad? Donde dice que nos amemos, que no haya envidias, que no haya palabras ociosas, ¿verdad? Que sea la palabra correcta para la justa edificación. Vemos, dice que el que robaba no robe, sino trabaje con sus manos, y todos estos elementos que empieza a hablar, también empieza entonces ya a hablar de la familia, ¿verdad? El rol del papá, el rol de la mamá, el rol de los hijos, el rol de los empleados, el rol de los patrones, y todos estos puntos indispensables para la vida en Cristo, que hablamos de esto, y Pablo lo hace énfasis, o sea, somos cristianos, hijos de Dios, seguidores de Cristo, discípulos de Jesús, sí, pero eso se refleja en nuestro día a día, en nuestra vida. No es nada más ser cristianos en la iglesia, en el templo, donde todos somos temerosos de Dios y apartados del mal, muertos en la carne y perfectos en nuestros caminos. No, dice, hay que esto se va a reflejar en todo, en tu entorno, desde tu familia, en tu trabajo y en todo donde tú estés. Y entonces veíamos la lección anterior, ya cómo cierra con hablando del aspecto espiritual y la lucha espiritual que tenemos como ahora sí que hijos de Dios, pero también como soldados, como militantes del ejército de Dios. Entonces él habla de una guerra espiritual, y entonces empieza a poner los escenarios, ¿verdad? El mundo espiritual, del mundo físico. Dice, nuestra lucha no es contra las personas, no estamos unos contra otros, sino contra los principados y las huestes de maldad que están ahí, ¿sabes? Que están en el mundo espiritual y que también intervienen y afectan el mundo físico, nuestras vidas, ¿sabes? Entonces, ¿de dónde se originan guerras, violencias, odios, todo lo que son las obras de la carne que ya vimos en Gálatas y todo esto? Pues obviamente de estas huestes de maldad que quieren destruir a la máxima creación de Dios, que somos tú y yo. Tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios, y eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos. ¿Para qué? Para que Dios no disfrute de eso precioso que Él creó, y que al crearnos a nosotros Él buscaba esa relación contigo y conmigo. Entonces debemos tener mucho cuidado en estas áreas, entendiendo la lucha espiritual que tú y yo tenemos. Pablo, y hablábamos de que la guerra en sí, pues Cristo ya la venció en la cruz, al vencer al enemigo, a sus huestes, a la muerte, ¿verdad? Y entonces realmente son luchas las que vivimos cada día, en áreas, en situaciones en nuestras vidas, y que el enemigo tiene su ejército, ¿verdad? En huestes, en potestades, en principados, ordenado en muchos elementos. ¿Para qué? Precisamente porque el diablo, como no es omnipresente, pues él tiene sus huestes para destruir a todo el mundo. Entonces se mueven en todo el mundo. Entonces aquí es importante que tengamos conciencia como hijos de Dios esto. ¿Hasta qué punto mis acciones contribuyen en el mundo espiritual también para edificar o para derribar o para destruir? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Y el enemigo, como padre de mentira, usa sus artimañas. Entonces dice Pablo, usando la referencia de la armadura de un soldado, y en este caso del soldado romano en esa época, entonces él dice, ¿saben qué? Entonces cúbranse, pónganse el casco de la salvación, tengan siempre la salvación presente, pónganse la coraza de justicia, cubran su corazón, usen el cinturón de la verdad, usen el escudo de la fe y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios.
y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz, con el compartir las palabras, las buenas nuevas. Entonces dices, wow, si tú eres consciente de eso, todos los días tienes que estarte armando de Dios para poder vencer, porque el enemigo siempre va a poner tentaciones para quererte destruir, para quererte derribar, para quererte hacer menos, ¿ok? Entonces, pues a grandes rasgos, esto es el resumen de todo lo que hemos visto en Efesios, y vamos a ver cómo termina esto, y bueno, pues que entiendas el propósito, ¿verdad? El por qué. Acuérdate que ya en esta parte ya estamos bajo la gracia, ya estamos en un nuevo pacto que ahora sí que firmado, ¿verdad? Establecido por Cristo para nosotros y para todos aquellos que necesitamos la salvación. Hay que creer en Cristo y estar en este nuevo paquete. Y entonces Pablo, pues obviamente, pues como los gentiles empiezan a recibir este mensaje y los judíos también, pero no les cuesta trabajo entender todo con claridad, todo este aspecto, ¿verdad? Porque también Cristo vino por los judíos. Aunque ellos tienen un pacto de parte de Dios que no van a ser destruidos y que Dios va a guardar a su pueblo y todo eso, pero también si ellos creen en Cristo van a ser salvos y entran en el pacto que estamos ahora nosotros, el pacto de la gracia, el pacto de la salvación y de ser la novia, el templo, la iglesia que está lista para o que se está preparando para cuando llegue cuando llegue Cristo por su novia, llevarla con el Padre y celebrar las bodas del Cordero. O sea, está todo muy muy interesante. Entonces por eso Pablo necesitaba poner bases sólidas sobre ellos para que entendieran el propósito de la salvación y para qué o cómo la tenían que ocupar, en qué momento en su vida diaria, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver las últimas palabras del apóstol aquí en Efesios 21 al 24. Efesios 6, 21 al 24. Ahorita los vamos a leer conforme los vayamos estudiando. Entonces, aquí, dirigir un mensaje a los hermanos en Cristo es una tarea que, al llevarla a cabo, debe incluir palabras de ánimo, fortaleza y fe, a fin de que la congregación sea motivada a continuar en el camino de la santidad, manteniendo el regalo de la salvación e inspirando a otros a seguir en la misma línea, ¿verdad? En el camino con Dios. Después de que Pablo abordó puntualmente aspectos de la vida cristiana para que los efesios dirigieran su mirada a lo que Dios demanda de sus hijos, termina la carta con un discurso de aliento y alabanza a nuestro Padre Celestial. Entonces, siempre mostrando este aspecto de amor, de compasión, de cariño, de ternura. Estas iglesias fueron formadas por el apóstol Pablo y él estaba al pendiente de ellas. Ahorita vamos a ver cómo fue que la escribió y todo, pero podemos ver que aún en la distancia, Pablo no puede estar con ellos, pero manda esta carta y manda este mensaje de amor, de ánimo, de crezcan, de fortalezcanse en el Señor, de busquen su presencia. De hecho, lo vimos en la lección anterior, cuando dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalezcanse, busquen de Dios, o sea, buscando siempre llevar a la gente a ese crecimiento, ¿verdad? Y entonces, mira, vamos a leer Efesios 6, 21 y 22, vamos a leer primero esta parte, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces, aquí vamos a hablar de quién es el que lleva esta carta, que es Tíquico. Desde la prisión de Roma, Pablo envía esta carta por medio de Tíquico a los santos que están en Éfeso. Este discípulo era de Asia y se unió al equipo del apóstol en su tercer viaje, llegando a ser uno de sus colaboradores. Vamos a corroborarlo en Hechos 24. Hechos 24 dice la palabra: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. A ver, que vemos cómo Tíquico aparece ahí en la historia, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. El elogio que recibe se demuestra al llamarlo hermano amado y fiel ministro en el Señor, que se reitera en Colosenses 4:7. Así se refería a él, y miren en Colosenses cómo vuelve a hablar de
de Tíquico. Miren, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que lo quería mucho y sabía que él era fiel y amado, ¿verdad? Entonces, es así como la fidelidad y servicio por parte del enviado a llevar la carta se hace notorio a fin de que la iglesia compruebe dichas cualidades y puedan recibirlo como es digno de un ministro de Dios. Mandar este mensaje a través de Tíquico es principalmente por 3 razones. 1, llevar la carta, ¿verdad? Llevar la epístola. Que sea él el cartero, el mensajero, ¿verdad? 2, que los hermanos de la iglesia de Éfeso tengan una información personal de la situación de Pablo, porque él estaba cerca de Pablo y pues sí, constaba todo esto que estaba mandando. Y 3, consolar a los santos, animarlos, consolarlos, ¿verdad? Porque acuérdense, y hemos hablado que pues el principal motivo de estas cartas en Pablo era poner orden entre los hermanos, porque pues había conflictos, había disensiones, había diferencias de opiniones, disputas, y entonces por eso Pablo les explica muchas cosas desde la raíz del evangelio, para que entiendan por qué Cristo murió por nosotros, no para que estemos peleando ni para que haya divisiones, sino para que haya amor y unidad entre nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a que esta palabra nos enseñe y humillarnos y poner de nuestra parte para crecer juntos. Porque si yo no pongo de mi parte, no voy a poder embonar en ningún grupo cristiano o en ninguna iglesia, ¿sabes? Porque yo también tengo que, ahora sí que negarme a mí mismo, como decía Jesús: al que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígueme. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces no está chido. A veces el negarnos a nosotros mismos nos da la oportunidad de convivir con otros hermanos y crecer en esta misma fe, en este mismo bautismo, en este mismo corazón, en este mismo Dios, ¿sabes? Entonces, aquí por eso Tíquico va como enviado, porque si, por ejemplo, los hermanos ven la carta de Pablo y la pueden sentir un poco fuerte o agresiva o muy radical, pues acá Tíquico los consuela, ¿verdad? Y les dice: no, amado, el sentido de esta carta es este. Y porque él estuvo ahí con Pablo y sabía, ¿no? El porqué, el sentido de las cosas. Entonces, aquí vemos cómo Dios usa a este hombre para llevar el mensaje y hablar con ellos y estar ahí también cuidándolos. Él era una extensión de Pablo para poder cuidar a la iglesia, ¿ok? Luego, veamos los saludos finales en los versículos 23 y 24 de Efesios 6. Dicen: paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Wow. La despedida de Pablo incluye los siguientes aspectos. Fíjate todo lo que él dice y cómo pues el énfasis y la gloria siempre es para Dios. Primero les dice paz. La paz viene de Dios. Es con Dios y con los hermanos. Siempre transmitiendo ese mensaje de paz, ¿verdad? Que más que una ausencia de guerra es la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y que abunda en nuestros corazones. Luego dice amor con fe. De esto les habló Pablo en Efesios 1:15 a todos los hermanos, sean judíos o gentiles. Mira, vamos, Efesios 1:15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Te voy a leer el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, él habla de este amor y de esta fe, ¿verdad? Que desde el capítulo 1 lo hace evidente y lo hace notorio, precisamente para que no haya divisiones entre judíos y gentiles, sino que haya unión, ese amor con fe. ¿Cuál es el amor que nos une? Ese amor que nos transforma es el amor por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo y el poder de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ese amor nos une en un mismo sentir y en un mismo corazón. Y luego dice, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol, dentro de la carta, menciona 8 veces a Dios como Padre y 24 veces a Jesucristo como Señor. El Padre de Cristo ahora es nuestro Padre, pues Jesucristo es nuestro Señor. Y eso es lo importante, que nosotros al rendir nuestra vida a Cristo, lo estamos declarando como el Señor y Salvador de nuestra vida y reconociendo esa paternidad de Dios. Te decía hace un momento, tú y yo fuimos creados por el corazón paternal de Dios. Dios es Padre y creó hijos.
para convivir con Él. Esa identidad de hijo se perdió por el pecado. Ahora la podemos recuperar a través de Jesús, creyendo en su muerte y en su resurrección. Y entonces dice la Biblia, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso somos hijos. Porque si no, todos los que no crean en Cristo Jesús y rindan su vida a Él, entonces no van a pasar a este punto de ser hijos. Se van a quedar en el punto de ser creación de Dios. Son creados por Dios. Pero, pues los hijos de Dios solo somos aquellos que hemos creído en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su obra de redención y salvación. Y eso nos da esa oportunidad. Y que seguimos viviendo para Él, para la gloria de Dios. Entonces, y luego dice, la gracia sea con todos. Las 3 epístolas que escribió Pablo las termina con esta misma expresión, o sea, la gracia sea con todos. En esta agrega al saludo una nota especial, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Este amor inalterable es el ágape de Dios, el cual derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Mira, vamos para allá y dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, habla de ese amor inalterable, ¿verdad? Con este amor, los verdaderos hijos de Dios aman al Señor y a todos los hermanos. Porque entonces Pablo aquí se refiere al amor ágape, al amor perfecto, al amor que no juzga, al amor que no critica, que no condena. A ese amor perfecto, agradable, ¿verdad? Ese precioso amor que ahora nosotros como iglesia entendemos que es el amor que nos transforma, que nos cambia, que no, y que no es condicionante. Entonces ese amor es el que recibimos de parte de nuestro amado Dios, el amor inalterable. Y por eso les dice, los que aman a nuestro Señor con este amor. Si amamos a Dios, amamos a los hermanos. O sea, si amas a Dios que no ves, con más facilidad vas a amar a los hermanos que sí ves. Entonces, esto es lo que Pablo escribe al despedirse de los efesios. Y es muy interesante. Ahora quiero hablarte de algo más, de estas epístolas de la prisión. Las siguientes cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son denominadas las epístolas de la prisión, porque fueron escritas en el encarcelamiento del apóstol en Roma, y desde dicho lugar las redactó. Pensando humanamente, no parece lógico que Dios haya permitido que un apóstol como Pablo permaneciera bastante tiempo en la cárcel, pues alguien como él era tan necesario en la extensión del evangelio. Pero aún en medio de dicha aflicción, fue usado grandemente en el cuidado y fortalecimiento de las iglesias que fundó, porque aún a la distancia, estas cartas, y mira, no sé si Pablo sabe hasta el día de hoy el impacto que han causado estas cartas, ¿verdad? Y cómo hoy podemos seguir aprendiendo y creciendo, y no solo por los efesios, sino por nosotros mismos, del poder de Cristo, del poder de la armadura, del poder de los ministerios, del poder de las riquezas de la gloria de Dios y de todo lo que estudiamos en esta carta, ¿sabes? Y que también ha sido de bendición para nosotros, y que en medio de la prisión Dios lo usó y siempre hubo gente que estuviera ahí apoyando el ministerio y la obra, y él extendiéndolo, ¿verdad? Siempre una extensión de él en donde quiera que estuviera. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir de todo esto? Todos los temas que trata Pablo en la carta a los Efesios tienen suma importancia para una vida en Cristo de éxito, haciendo a un lado el enfoque material y centrando la bendición del Padre que recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. De esta forma, comprendemos la grandeza de transmitir el mensaje del Evangelio. Pero, ¿quién puede atreverse a aconsejar al Señor? Gracias a este tiempo de prisión, la Iglesia de todos los siglos tiene 4 mensajes magistrales que fueron y son fundamentalmente para todos los discípulos de Jesús de todos los siglos. Romanos 11:33 al 34 dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?». Y dice Romanos 11:36 parte B: «A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén». Siempre alabando y glorificando a Dios, y que Pablo sabía que todo el conocimiento humano que él tenía era basura, pero en Cristo toda la revelación que tenía por el Espíritu Santo era lo que lo ayudaba
a edificarse al mismo y a edificar a otros. Entonces aquí vemos cómo él es muy centrado y muy enfocado en el aspecto de la vida cristiana, de lo que tú y yo debemos estar llevando a la práctica todos los días para que nuestra vida en Cristo sea de éxito. Por eso leemos esta palabra y la volvemos a leer y la volvemos a estudiar y vemos qué bendición es el libro de Efesios para nuestras vidas y los elementos importantes. También otro punto que no he mencionado y que de aquí Dios nos dio en el primer año nos dio el lema de la iglesia de arraigados y cimentados en amor. Y entonces aquí Pablo habla de eso, ¿verdad? Para conocer la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios y del conocimiento, dice que lo llena todo en todos. Entonces está padre, está muy interesante y qué bueno que pudiste ser parte de esta serie y aprender y llenarnos de Dios. Entonces el versículo para recordar está en Efesios 6, 23 y 24 que dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esto es todo. Y aquí vemos el amor y la compasión y la ternura que Pablo tenía para con la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Los quería una iglesia que él estaba ahí cuidando, que había fundado y que sobre todas las cosas no la dejaba, ¿verdad? Sino estaba al pendiente. Así es que, pues así es Dios. Así es Dios, busquemos la presencia de Dios en todo momento y crezcamos en el conocimiento de Él. Acompáñame a darle gracias a Dios por esta clase. ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos por lo que aprendimos este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias, Señor. Padre, porque es muy interesante, Señor, y podemos tomar todo lo que tú nos enseñas a través de esta carta a los Efesios, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu enseñanza, por tu presencia, Dios. Te pedimos que tú sigas levantando nuestras vidas y que este mensaje y esta palabra quede guardada y sellada en el corazón. Gracias te damos por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos y amigos que nos ven. Levántalos, llévalos a más. Que ellos sean edificados en ti, que ellos sean fortalecidos en ti, Dios. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, creciendo, caminando hacia el siguiente nivel. La gloria, la honra sea para ti, que tú seas exaltado por siempre y gracias te damos por este estudio. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Amén y gloria a Dios, ¿verdad? Que Él siempre sea glorificado porque es es Dios el que nos da ese entendimiento y esa gracia para poder enseñar su palabra y que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios. Así es que te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que tengas una semana de éxito, de fortaleza, de la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios sea ahí contigo y que tú vayas al siguiente nivel con Dios, caminando en su palabra, en sus propósitos, que esta carta te haya servido para edificarlo. No dejes de darle like, de compartirlo y que pueda ser de bendición a otros. Así es que, pues nos vemos en el siguiente estudio, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo, bendiciones, hasta la próxima, adiós.